Hola a todos, soy el doctor Delgado, residente de tercer año de ortopedia y traumatología. En esta ocasión voy a presentar sobre el genovaro en niños. A modo de introducción, las alteraciones angulares son un motivo frecuente de consulta de los papás por la alteración estética. Obviamente el examen clínico, ortopédico y luego el examen de teleradiografía, que es el de mayor utilidad cuando pensamos en un genovaro que es patológico. Y tenemos las dos alteraciones, que es genovaro y el genovalgo. Aquí tenemos el gráfico de Selenio Sivanca del 75, que nos muestra, que es un estudio que nos muestra la historia natural del ángulo tibiofemoral, empezando desde el nacimiento con un varo, que es fisiológico, que se va haciendo neutro alrededor de los 2 años, pasando a un valgo máximo alrededor de los 3 años y teniendo un valgo fisiológico que es mínimo, con un 6-7 grados de valgo, que eso es lo que hay que considerar normal. El examen físico, obviamente la anamnesis, el examen físico ortopédico básico de todo niño, ciertas alteraciones que nos pueden hablar de forma indirecta de las alteraciones angulares, siempre considerar también que el sobrepeso u obesidad pueden tener un rol de sobrecarga mecánica de la fisis y predisponer a ciertas alteraciones como la enfermedad de Blount, o aumentar la deformidad angular, por ejemplo en un genovalgo. Habitualmente en un niño con obesidad probablemente se vea aumentado. En cuanto a la imagenología, la teleradiografía de extremidades inferiores es la de mayor utilidad. Siempre solicitarla en un genovaro que es patológico y tomarla con patelas al frente y una pelvis que sea nivelada. Con esto vamos a determinar el eje mecánico, vamos a evaluar el ángulo femoral distal lateral y el tibial proximal medial. También se puede medir el MAD, que es la distancia entre el eje mecánico, que está en esta imagen, que está medial al centro de la rodilla. Cuando esta distancia es más de 15 milímetros, se podría estar hablando de un genovaro. El genovaro fisiológico es la causa más común. Obviamente hay que considerar la curva mencionada anteriormente por Selenius, ¿cierto? Un varo sobre los 2 años ya no se consideraría fisiológico y habría que probablemente hacerle seguimiento estricto o tomar una radiografía. La marcha precoz y la raza negra se relaciona mucho al genovaro. No hay un componente angular agudo en la radiografía, como se puede ver en la enfermedad de Blount. Aquí tienen una fisis normal y el tratamiento solamente es seguimiento y educación. El tipo de genovaro es la tibia vara o enfermedad de Blount, que hay que considerar que es una deformidad en varo de la tibia proximal, que es de carácter progresivo y que va a generar este genovaro secundario. Rara vez se corrige espontáneamente. Los factores de riesgo son los niños menores de 5 años, es más frecuente la raza negra, mujeres, caminar precozmente, que eso está relacionado también con la raza negra, porque tienden a tener una sedestación más precoz, y los niños obesos. 80% es bilateral, se asocia a rotación tibial interna y en general la etiología no está clara, pero no se desarrolla en quienes no hayan iniciado cargas. Entonces ahí tenemos este factor que es de riesgo, el hecho de caminar precozmente. Las alteraciones radiológicas no son visibles hasta los 2 años. Como sabemos que es una enfermedad que es progresiva, hay una clasificación que la describe en 6 etapas que son progresivas. Desde la primera etapa, de los 2 a 3 años, que recién vamos a ver los cambios radiológicos, y que se describe una enfermedad que es leve. Ahí es donde tenemos una leve alteración de la metafisiaria. Después tenemos la etapa 2, donde hay una leve depresión en la zona más medial. La 3, ya hay fragmentación. La 4, hay una mayor depresión con una formación de una barra fisiaria. La 5, un déficit
o sea, una fisis severamente deformada, y la tipo 6, que ya un paciente de 10 a los 13 años con una deformidad severa y que ya tenemos una sinostosis establecida. Obviamente los primeros estadios podría ser, o sea, son de mucho mejor pronóstico, obviamente. El manejo es ortopédico. Y obviamente tenemos factores asociados a la recurrencia o de peor pronóstico, que sería la obesidad mórbida, o el diagnóstico en los estadios más avanzados. También tenemos una forma de diferenciar el geno varo que es fisiológico versus la tibia vara o la enfermedad de Blount. Estos autores sugieren medir el ángulo metafisiario de la tibia para diferenciar estas dos entidades. Entonces, fijamos, o sea, medimos el eje diafisiario de la tibia, que se ve en la línea verde. Tenemos la línea metafisiaria en la línea naranja, y la perpendicular de la línea diafisiaria, que es la línea verde, y que en el dibujo esta perpendicular está con esta línea punteada roja. Cuando este ángulo nos da sobre 16 grados, es de tibia vara o de enfermedad de Blount. Cuando es de menos de 9 grados, es un varo que es fisiológico. Y tenemos una zona gris que son los otros valores intermedios. En cuanto al manejo, tenemos el manejo conservador. La órtesis, que se puede usar en los estadios 1 y 2, que son los más precoces, más cercanos a los 2-3 años, y que tienen un 98% de efectividad, sobre todo en el estadio 1. Se describe una buena respuesta en los pacientes, sobre todo que tienen un peso normal, que tienen una deformidad solo que es unilateral, versus los bilaterales o los obesos. El manejo quirúrgico, ya con crecimiento guiado o osteotomía, que está indicada en los pacientes, sobre todo mayores de 3 años, un Blount estadio mayor de 2, o la falla del tratamiento ortopédico. Ahora, otros tipos de geno varo. Tenemos el raquitismo, que es la resistencia a la vitamina D, que resulta en una alteración de la mineralización ósea, generalmente es bilateral, es una enfermedad que es más sistémica. Hay que sospechar en los pacientes con talla baja, y en que se genera un varo del fémur distal y de tibia proximal también. El tratamiento obviamente es médico, con reemplazo de la vitamina D y fosfato. El tratamiento quirúrgico habitualmente es secundario a una enfermedad que ya es severa o probablemente alguna secuela. Y si hay tratamiento quirúrgico, siempre tiene que ir acompañado del tratamiento médico. El geno varo secundario a la insuficiencia renal u osteodistrofia renal, hay que considerar que habitualmente esta enfermedad se relaciona más al valgo que al varo, pero también se puede presentar el geno varo. Hay una alteración en el crecimiento de la tibia proximal y distal. Hay una desorganización de la placa de crecimiento. Generalmente es bilateral, y el tratamiento es manejar el cuadro de base. Tenemos otro tipo de geno varo, que es el secundario a la condroplasia, que es una formación anormal del hueso subcondral. Hay una alineación normal al nacer, pero no hay una corrección del varo al valgo. Y esto es secundario a una fíbula que está indemne versus la tibia que tiene alteración. El tratamiento aquí va a ser una fisiodesis de la fíbula proximal con una osteotomía o con una osteotomía de la tibia proximal valguizante. También tenemos la osteogénesis imperfecta, que es un defecto del colágeno tipo 1. Obviamente también vamos a estar en contexto de un paciente con una historia de múltiples fracturas, unas alteraciones, por ejemplo, escleras azules, que nos van a hacer sospechar la osteogénesis imperfecta. Las múltiples fracturas, considerar que las fracturas de fémur son más frecuentes que en la tibia, y cuando tomamos la radiografía pueden haber distintas etapas de reparación de estas mismas fracturas. Hay otras causas también, que son la osteomelitis postraumática,
la displasia focal fibrocartilaginosa o la condrodisplasia metafisiaria, que también hay que sospecharla y buscarla según sea el caso. Ahora, ¿cuándo derivar o cuándo solicitar imagenología? En los casos de deformidad severa, que sea más de 2 desviaciones estándar según el gráfico de nuestros rangos fisiológicos. Una deformidad que sea asimétrica siempre hay que estudiarla. En los casos donde yo tengo un síndrome asociado o una enfermedad metabólica asociada, siempre hay que también pedir exámenes. O en los mayores de 2 años, que si es un genovaro, que en realidad es mínimo, podría hacer un seguimiento, pero sobre todo los pacientes con sobre 2 centímetros intercondylares, probablemente pedir una radiografía. Ahora, en teoría, si uno más tajante, lo que dice la literatura es que sobre los 2 años, si hay un genovaro, hay que solicitarle radiografía. Ahora, en cuanto a tratamiento, tenemos el crecimiento guiado, que obviamente acá tenemos que tener un remanente de crecimiento y la tasa de corrección se aproxima aplicando una fórmula matemática. En general se espera un 7 grados de corrección angular en la tibia, o sea en el fémur distal, y 5 grados en la tibia proximal. Es un valor aproximado, obviamente, va cambiando cada caso a caso. Tenemos la hemifisiodesis como una de las formas de crecimiento guiado, que como ventaja tiene que una incisión mínima, que es percutánea, que puede ser reversible, o sea, que es reversible, lo que asegura cierto margen de seguridad. Obviamente tenemos desventajas por estar utilizando material de osteosíntesis. Puede haber dolor secundario al uso, la migración o la fractura secundaria al material de osteosíntesis, o también la sobrecorrección. De todas formas, estos autores refieren que es una técnica que es eficaz y segura. En cuanto a las osteotomías, está indicada en los pacientes con deformidad moderada severa, con un crecimiento remanente que es insuficiente o sin crecimiento remanente, como para hacer un crecimiento guiado. La ventaja es que vamos a tener una estabilidad inmediata con la osteosíntesis y que podemos tener correcciones de efectos que son moderados a severos. Como desventaja, obviamente, que es un procedimiento que es más invasivo y que requiere una curva de aprendizaje mayor. Ahora, también la osteotomía se puede usar en conjunto al crecimiento guiado, sobre todo en los pacientes que tienen deformidades más severas. Y para finalizar, a modo de conclusión, es el genovaro. Es súper importante la educación a los padres, porque habitualmente hay que considerar que la causa más común de genovaro es la fisiológica. Así que solo tranquilizar a los papás, realizar educación y seguimiento. Evaluar siempre la necesidad de estudio o seguimiento estricto en los pacientes mayores de 2 años con un genovaro. El tratamiento siempre va a ser según la causa y según la especialidad en las causas de genovaro secundario, como osteogénesis imperfecta, la osteotrofia renal, etc. Y la cirugía, obviamente, solo en casos seleccionados.